El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Pues ya estamos de vuelta a las 8:15, tiempo del centro del país. Nuevamente hacemos contacto con Arturo Sánchez Gutiérrez. Recuerde que Arturo está pues prácticamente cada semana con nosotros platicando del acontecer político de nuestro país. Él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Pues sí, un mes interesante Jaime. Yo quería comentar contigo, se fue ya rápidamente el primer mes del año y con noticias muy, pues no tan positivas, diría yo, en términos de lo que ha acontecido en esta reunión. Mira, déjame hacerte un breve recuento. Sí es un poco lastimoso que Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana empiecen el año con su informe sobre 2021, recordándonos que pues tenemos solamente 31 puntos de 100 posibles en materia de corrupción. La percepción sobre la corrupción en México sigue muy baja. Esto nos pone a nivel mundial en el número 124 de corrupción. Y ese es un dato que con el que empezamos el año y que de alguna manera nos muestra que los esfuerzos que se han realizado para acabar con este mal, pues no parecen estar dando muchos resultados. Y la segunda noticia que nos llega en estos días es la estimación del crecimiento económico que va a tener México durante este año, y esta la da el Fondo Monetario Internacional. Ellos habían estimado que podríamos llegar a crecer hasta 4 punto y algo por ciento en este año, y sin embargo reducen esa expectativa al 2.8%. Esto es otra mala noticia si se confirma como tal, porque pues prácticamente en estos últimos 4 años, 3 años y lo que sería el 2022, no habríamos crecido económicamente, dada la problemática que tuvimos con el COVID-19 en el 20 y desde luego pues el cero crecimiento en el 2019. Pero bueno, esta es otra noticia pues, lamentable para México, sobre la que habrá que trabajar. La tercera tiene que ver con la seguridad. Los datos que tú has reportado y que todos los amigos en Fórmula han reportado, pues hablan de que sigue la escalada de inseguridad y de asesinatos. Pero este mes, Jaime, 3 periodistas fueron asesinados, 2 en Tijuana, 1 en Veracruz, y esto, bueno, pues habla de otra problemática seria, que es lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, que no es buena noticia tampoco para empezar el año. Y esto se suma a una resolución que tomó la Corte en este mes, que seguramente ya lo has comentado, Jaime, en donde se obliga a los medios de comunicación, radio y televisión fundamentalmente, a distinguir si estás dando una información o si estás opinando. Esta es una resolución de la Corte, pues que otra vez es muy compleja incluso de aplicar. Imagínate que yo, ahorita tú estuvieras diciendo, ahorita estoy informando, y cuando opinas, sí, por ejemplo, hay que ir a votar en la siguiente elección, entonces esta es una opinión. Sí. Entonces, y tenemos que diferenciarla, ¿no? Con una campanita o con una, como le llamamos, cortinilla, o con alguna especie de elemento que nos diga, le voy a decir que el día de ayer, por desgracia, murieron 13 personas en un accidente automovilístico en la carretera de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Termina la información. Mi punto de vista es, ¿cómo es que iban 23 personas en una camioneta donde caben 15 o 20? No me lo pregunto. ¿Quién permitió a esa camioneta transitar con 27 personas a bordo que perdieran la vida? Regreso a la información. Las 13 personas perdieron la vida y 10 personas resultaron lesionadas. O sea, ¿cómo le vamos a hacer, Arturo? No, por eso te digo, fíjate, es un problema que tiene que ver con una interpretación de la Corte en donde se supone o se asume que quien está escuchando las noticias no tiene la capacidad de distinguir, como si fuera un niño chiquito que se va a contaminar si le dices una opinión
a la hora que estás informando o que estás comentando. Esto rompe un esquema de comunicación importante en el país. Pero como ves, Jaime, estas son como un mes complejo, difícil. Enero siempre hemos hablado de la cuesta de enero, pero con estas noticias pues no hay muy buenos augurios para lo que sigue. Seguimos, sin embargo, en las mañaneras y en los medios discutiendo sobre la revocación de mandato. Eso sí se discute, eso sí se comenta, todos los días vienen los ataques al INE, y mira, también ahí hay malas noticias incluso para Morena. De todas las firmas que se aprobaron, el INE tenía que revisar si en efecto las gentes habían firmado. Y entonces hizo una muestra y fue a visitar a 645 personas para preguntarles, a ver, ¿tú firmaste? Y resulta que el 25% de las personas dijeron, no, a mí no me metan en eso, yo no firmé. Entonces, bueno, o sea, es muy lamentable que un ejercicio de participación ciudadana en donde las personas tienen que firmar voluntariamente, ahora resulte que se inventan firmas, se inventan a 18,000 muertos, a 1,200 personas que están en la cárcel para lograr el número que se requería y de esta manera que tengamos revocación de mandato. Es muy lamentable que estos sean los mecanismos que se utilicen. Seguramente habrá firmas suficientes y la revocación de mandato se realizará, pero recurrir a este tipo de cosas me parece realmente muy lamentable. Finalmente parece que mañana ya la Corte va a resolver, la Suprema Corte va a resolver sobre incluso la pregunta, porque como tú sabes, la pregunta dice si quieres que se quede el presidente o si quieres que se vaya. Y eso de que se quede, pues es una forma de ratificación que no es lo que dice la Constitución. Así que, pues como ves, son un conjunto de situaciones en las que estamos con muchas noticias y así empezamos el año. Oye, Arturo, aprovechando tu presencia y tu conocimiento y pues tu larga trayectoria dentro del Instituto Nacional Electoral y el desarrollo que tiene el propio Instituto Nacional Electoral y las obligaciones y los deberes que tiene el Instituto Nacional Electoral con los partidos políticos, con los institutos políticos. Esta semana fue criticado, incluso llevado a la conferencia mañanera, una fotografía de la presencia del presidente consejero Lorenzo Córdoba en una de las plenarias del Partido de Acción Nacional. Luego el presidente Lorenzo Córdoba dijo que, bueno, pues iba a ir a la plenaria del PRD y que iba a la plenaria que le invitaran, que de hecho le hubieran invitado a una plenaria de Morena, pero que no se concretó hace ya algunos años. ¿Cómo ves ese ejercicio y cómo ves el momento? Porque yo he visto y he escuchado que es que este no era el momento y Lorenzo Córdoba le regaló ahí una foto a los, no sé, no adversarios, pero pues a los que se la han pasado en estos tiempos ahí, pues dando y criticando mucho al INE y a Ciro Murayama, como si ellos dos fueran tan solo el INE, cuando es un consejo, ¿no? Cuando son más consejeros. Incluso el presidente de la Cámara se subió al metro a hacer una encuesta ahí extrañísima y hoy uno de los trascendidos de la prensa dice, qué raro que Sergio Gutiérrez Luna se subiera al metro, porque cualquier medio de comunicación para grabar tiene que pedir permiso. Pues sí, a través de comunicación social, y te tienen que dar un papelito para poder grabar adentro. Y este señor grabó y no se le topó ningún policía y lo pudo hacer, pero bueno, es otra cosa. ¿Cómo ves esto, Arturo? Mira, Jaime, yo lo que veo es, y en mi experiencia, el INE siempre estuvo en contacto por múltiples razones con la Cámara de Diputados y con los diversos partidos. Se acude a los partidos políticos a solicitud de ellos, a discutir temas de todos tipos. Yo como consejero fui invitado a varios partidos políticos a dar conferencias como consejero electoral, a platicar y a dialogar sobre diferentes temas. Y yo creo que una autoridad que se autodenomina democrática, pues no tiene por qué asistir o no asistir a una invitación que le hace un partido político y a un diálogo, sobre todo cuando estamos hablando de una bancada de un partido político que va a legislar y en donde se está discutiéndose, por ejemplo, la posibilidad de una reforma electoral. Qué bueno que los diputados del PAN o del PRD o del PRI o de cualquier partido consulten a la cabeza de la autoridad electoral sobre, bueno, cómo estás viendo las cosas
qué te preocupa, qué elementos hay, y me parece que eso es lo que debe hacer y me parece correcto en todos los sentidos. Ahora, querer utilizar esta visita para atacar al INE, bueno, pues siempre van a encontrar cualquier cosa, el INE siempre va a quedar mal, pues yo no tendría ningún inconveniente y seguramente Lorenzo aceptaría ir con Morena y con todos los partidos políticos. Bueno, para eso es una autoridad, para ser consultada, para estar ahí, para transparentar, para aclarar ante cualquier público. Por eso es una autoridad democrática. Pues sí, y esa fue el debate de esta semana y ahí vimos en redes sociales discusiones y vimos también la defensa de los propios consejeros diciendo, oigan, pero nos hemos reunido con varios y ahí poniendo fotografías y bueno, pues en eso andamos, mi querido Arturo. Te abrazo, te deseo un excelente domingo, cuídate mucho y la próxima nos encontramos aquí en este tu espacio. Desde luego, nos vemos dentro de 8 días. Sigan cuidándose, el COVID sigue presente y a mucho informarnos contigo, distinguiendo de las opiniones. Gracias, cuídate mucho, Arturo, abrazo grande. Nos vemos, mi querido Jaime, hasta luego. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, como todos los días en su espacio informativo. Vamos a ir a la pausa comercial. Nos están diciendo que hubo un partidazo en el Australia Open entre Nadal y Medvedev. Ganó Nadal, 5 horas duró el partido y bueno, pues estamos viendo que en redes sociales se está celebrando todo lo que sucedió ahí. Yo estaba recordando hace unos minutos que tuve la enorme fortuna, hace 5 años exactamente, de estar allá en Australia con Federer y Nadal en la final. Ya les platicaré. Pausa, volvemos. Estás abriendo la